Bienvenidos todos a una nueva entrega de Hablemos de Salud, y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Eduardo Mejía, cirujano plástico. Hola, ¿cómo está, doctor? Hola, bien, gracias por la invitación, Gina. Siempre, gracias a usted por venir. A mí me encanta tenerlo aquí porque usted es un referente en lo que es medicina turística en el país y tiene un proyecto muy interesante sobre el cual quiero que me empiece contando. Bueno, de verdad que es un proyecto bastante ambicioso, con un concepto súper diferente a lo que es la cirugía plástica tradicional en atención al cliente. Comienza con una atención tipo concierge. Vamos a decir que es una clínica hotel. De hecho, nosotros le decimos The Plastic Surgery Hotel. Me encanta. Entonces, el nombre. Sí, está súper diferente, a pesar de que no tiene hospedaje largo, pero sí tiene todo lo que es amenidad relacionado a hotelería y cirugía plástica, obvio, y la parte estética. Me imagino que incluye la parte de recuperación dentro, in-house. Bueno, la parte de recuperación del ingreso corto de 24 horas. Okay. Ya la parte de seguimiento, pues tenemos alianza con Recovery Houses y que de verdad que están acreditados, que eso es muy importante, que estén acreditados, las casas de recuperación, con casas de recuperación acreditadas, con médicos y enfermeras, sistemas de transporte y todo, que de verdad que es prácticamente una clínica en una casa. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, y bueno, y como te decía, aparte de la parte de concierge, o sea, tenemos la parte de entretenimiento en habitación, o sea, ya sea las televisiones con YouTube, Netflix, comida a la carta, atención al acompañante también de comida, con un listado de restaurantes súper buenos del país, evidentemente con todos los cuidados de higiene. Por ejemplo, la parte de la comida del paciente es a la carta y comida saludable. También tenemos alianza con un restaurante. Y vamos a decir que una atención personalizada, súper diferente a lo que vemos tradicionalmente, de que el paciente busca al médico. En este caso lo que queremos crear es que el paciente busque la clínica. Y dentro de la clínica pues ve el menú de médicos que pudieran operar ahí, que es un grupo reducido evidentemente, pero... Para tener mayor control. Claro. Y que también sean miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica, que es muy importante. Claro. Y yo me imagino que este nicho de paciente no es que está en el país y llega a la clínica, sino que viene al país buscándolo a ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona esa captación de pacientes extranjeros? Porque este programa lo ve en muchos lugares. Hay personas que son del país, pero también se ve en muchos lugares de Estados Unidos. O sea que sería interesante que ellos sepan cómo pueden contactarlo. ¿Usted cuál es el primer paso? Antes de venir al país, ¿hay algún tipo de preparación? Claro, sí. Mira, ya esto de la cirugía plástica a pacientes que vienen del extranjero es algo que ya viene de muchos años y se ha ido, vamos a decir que puliendo básicamente como un turista normal que viene de recreación. Y entonces el proceso comienza por ejemplo, buscarnos en internet, la página web, llenar formularios, evaluaciones online, ya sea por Zoom, ya sea por foto, semipresencial, ¿verdad? Y bueno, y de ahí entonces ya le presentamos lo que es el centro. Y bueno, ahí el paciente cuando ya decide hacer una reservación, pues ahí el paciente ya escoge si se queda en un hotel de acuerdo a la magnitud de su cirugía o en una casa de recuperación. Y evidentemente eso incluye también la parte de transporte y tal vez algunas cosas de turismo también en ciertos pacientes. Entonces vamos a decir que se ofrece como el servicio 360. Lo que todavía no llegamos es a la parte de boletos aéreos, esas cosas que ya hay... Es un poco complejo porque depende, muy circunstancial. Exactamente, entonces esa parte todavía no llegamos, pero de verdad que me parece algo súper interesante. Más sencillo, si alguna puede hacer el paciente es esa. Exactamente. Entonces, de verdad que es súper interesante. Y lo que eso más garantiza es seguridad, que el paciente sabe a dónde va, con quién va y quién lo va a cuidar durante ese proceso de 15, 21 días, 30 días. Cuénteme un poco sobre qué ventaja tiene un paciente extranjero de venir aquí, operarse con su equipo, versus operarse en su país. Claro. ¿Por qué vienen? Mira, la verdad es que es súper
raro, ¿verdad?, que vengan a un país como este, el Caribe, cuando en Estados Unidos o en Europa pudieran tener tecnología de punta. Y la diferencia está en el médico dominicano, el cirujano plástico dominicano, y el resultado que andan buscando. O sea, y el calor humano, yo creo también. Fuera de las atenciones que son superior, porque nos conocemos por nombre y no por una ficha. Exacto. También está la parte interesante de el cuerpo que te da el cirujano plástico dominicano. O sea, le estaba diciendo a don Miguel, fuera de cámara, de que nosotros somos de los 10 principales destinos turísticos de salud. Correcto. O sea... Sí, al año las cifras son que desde el 2016 para acá, exceptuando el año pasado, obviamente, claro, por el tema de pandemia, pero en el 2016 eran más de 100,000 personas que viajaban al país por temas de turismo médico, ya sea cirugía plástica, dental u otras que hay, pero principalmente cirugía plástica y dental, y eso ha ido en ascenso. Y yo creo que, bueno, yo no sé usted, yo me sorprendí lo rápido que se reanudó mi práctica. Yo me dedico mucho a turismo dental. Para los que no saben, yo soy dentista. Y yo pensé que eso iba a tardar mucho más en reanudarse luego de que regresamos del lockdown completo. Pero era como si los pacientes estaban esperando el momento para arrancar para acá. Y teníamos un plus que tal vez no se considera turista, pero sí lo es el dominicano ausente, que vive en el extranjero. O sea, es turista también, sí, claro, porque no reside aquí. Y también ellos estaban ansiosos por venir y volver y hacerse su cirugía. Y yo pudiera decir que tal vez con los incentivos de Estados Unidos, totalmente, yo creo que creció. Totalmente. O sea, yo lo siento que fue mejor que el año antepasado, porque el pasado fue parte de pandemia. Yo apoyo esa teoría totalmente y lo percibí en mi práctica también. De verdad que ha sido sorprendente, y le comentaba con relación al centro nuevo, de que el primer mes tuvimos 49 cirugías. O sea, un centro totalmente desconocido. Que no ha invertido, me imagino, en marketing aún. Cero. O sea, él me preguntaba, ¿y qué usted está haciendo de promoción? Y yo, cero, nada. No, la promoción somos nosotros. Su reputación lo precede, doctor, ya Gracias, también. pero no, las redes sociales y eso ha sido de verdad el mejor marketing. Total. Y este mes la proyección es que suba más de un 10% del mes anterior, o sea, que es solamente crecimiento. Y viendo estadística, digamos que el 85% de esos pacientes vienen del extranjero. ¿Y de qué países exactamente? La verdad es que donde más reside el dominicano en Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Pensilvania. O sea que es safe to say que la mayoría son dominicanos que viven en el extranjero, los que vienen a operarse con usted. Por ahora sí, y yo creo que eso es más por el público de nosotros. O sea, no necesariamente, porque siguen viniendo el americano, sigue viniendo. Viene a recreacionar. Sí, pero también viene a otro tipo de cirujanos plásticos. Entonces, no tipo de cirujano plástico, ese cirujano plástico tiene ese nicho explotado. Entiendo. Entonces, realmente nosotros, yo creo que más pacientes dominicanos en el extranjero, inclusive extranjeros en Estados Unidos, ya sean venezolana, colombiana, de Brasil. Latinos en Estados Unidos, realmente. Pues es interesante porque yo puedo pensar en varias razones posibles por las cuales es me tienes que dar los truquitos. No, bueno, lo que pasa es que me siento identificada. Y ese es el mismo perfil de paciente que yo recibo en mi práctica, y principalmente estos pacientes latinos, y se los hago saber a los que no lo saben. La cultura latina es muy cariñosa, es muy expresiva. Cuando un paciente viene aprensivo, ansioso, se siente mal consigo mismo porque por algo está viajando a otro lugar a cambiar su cuerpo, a mejorar su cuerpo, para sentirse mejor. Y realmente su especialidad y la mía, que es la estética dental, no son para nada frívolas como parecen ser en un inicio. Y ese componente emocional que le sabe dar el enfermero de aquí, el post-op de aquí, es lo que principalmente buscan allá. Cuando ese mismo latino va, yo pensaba cuando empecé mi proyecto de turismo dental que la competencia iba a ser el precio, y no lo es. Yo puedo decir que estoy cobrando casi lo mismo que se cobra en Estados Unidos por mis servicios, y aún así vienen, y es porque vienen buscando a alguien que le entienda la parte emocional y que lo trate como
Como una persona que se siente mal y que necesita cierto, vamos a decir, cierta atención psicológica también, que acompaña. Y eso es algo para lo cual las prácticas en Estados Unidos normalmente no están construidas. Su estructura y su workflow no da tiempo para ese atendimiento exclusivo, sí, personalizado, que usted puede que es, aquí. por ejemplo, por eso te decía, la clínica tiene ese servicio de atención personalizado, sí. O sea, desde que tú llegas hay alguien en concierge que te lleva a ti a todos los lugares. Camíneme por el camino. Ya llegué al país, soy una paciente nueva, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero? Exactamente, o sea, ya te recibe alguien, pues bueno, te presenta al asistente del doctor, ¿verdad? Bueno, ya en el área de espera ya hay refrigerio y esas cosas para el paciente. Espero que pongan en este momento las imágenes que usted trajo. Traje unas imágenes ahí hechas por mí, o sea, que me perdonen por la calidad. Excelente, se ve perfectamente que es un área muy exclusiva. Es un área que no se siente para nada como una clínica. Eso parece que usted está en la sala de espera de un museo de arte a punto de empezar una excursión. De hecho, parte del nombre que salía era eso, o sea, nosotros siempre lo vimos tipo museo, pero entonces a la vez también hotel, y el aire que se respire totalmente fuera de una clínica. Sí, es algo... O sea, no son los asientos clásicos de clínica. Yo quedé enamorada. Sí, no son la vestimenta clásica de la gente que anda vestido como si fuese en una clínica. O sea, el ambiente es para que el paciente no esté tenso. Realmente eso que tú dijiste es muy importante, y mi profesor en Brasil decía que el cirujano plástico es un psicólogo con bisturí. Totalmente. Precisamente por eso, porque entiende mucho la necesidad del paciente, y aclarar que la calidad también del médico dominicano es muy buena. Sí. O sea, de verdad que... Y la tecnología, aquí ya se ha invertido mucho en equipos y tecnología. Yo me atrevo a decir que nada igual que envidiarle a Estados Unidos realmente, porque el médico de cualquier área de la salud lucha por traer lo mejor a los pacientes y asiste a congresos. O sea, y está muy cerca de la parte de educación, y yo creo que eso es muy importante también. Y la globalización hace, el mismo paciente te empieza a exigir que tú estés al nivel de su cirujano plástico, del que le quede en su vecindario. Claro. O sea, él quiere venir, pero no quiere venir a algo peor. Entonces eso nos impulsa, ¿verdad? A ponernos al día. Así mismo, igual que tú, nosotros también estamos comprometidos con la parte de enseñanza. Y de hecho no solamente estamos abiertos a las rotaciones médicas, sino también que vamos a tener invitados internacionales para hacer cirugía demostrativa, y tenemos salas de cirugía preparadas para transmisión simultánea de cirugía en vivo. ¡Qué chulo! Sí. Ahora, cuéntame un poquito de los antecedentes académicos suyos. ¿Dónde estudió? ¿Dónde se preparó? Estudié hace un poquito, ya ha pasado un tiempo. No se le nota. Nada, por favor. Bueno, soy graduado de UNIBE, de medicina, y bueno, realicé ahí mi carrera de medicina completa. De ahí entonces parto a Brasil y vivo allá 5 años en Río de Janeiro. Estudio 2 años de cirugía general y 3 años de cirugía plástica. Al final 5 años de especialización. Estudié en uno de los centros más prestigiosos, no porque estudié ahí, sino porque es reconocido mundialmente, con el profesor Ivo Pitangui. De hecho, aquí hay varios colegas que estudiaron también en esa universidad. Y para el que no sabe, yo creo que es una de las escuelas, si no la mejor, en cirugía plástica en el área, bueno, en Brasil definitivamente. Yo diría que un poquito más allá. A veces da vergüenza que lo diga quien estudió ahí, pero la verdad que es el centro de estudio más grande del mundo de cirugía plástica. Y además, yo creo que el alcance... Bueno, yo he visto desde fuera como espectadora, ¿no? Lo que he visto es que le dan mucha práctica manual. Y eso hace la diferencia del egresado de esta escuela. Nosotros, la verdad es que, te digo, cuando digo la más grande, porque no solamente es la más grande de que ha tenido más médicos formados, sino también la que más volumen de pacientes genera y opera, al punto de que ya tenemos presentación de la escuela en congresos internacionales con el volumen de pacientes que hacemos, y parece ciencia ficción, o sea, parecen números modificados, pero realmente Brasil, o sea, es capital grande de la belleza, vamos a decir, imagínate, o sea, cómo no tener muchos pacientes, de verdad que, y médicos de todas las partes del mundo. O sea, si vamos al mapa de quién ha estudiado en esa escuela, yo creo que llenamos el mapa. O
O sea, de todos los países hay un estudiante ahí, o sea, hay una familia bien grande. Muy internacional. Y además veo que hay cierta como camaradería entre los que son egresados de allá. Es como un club. Es como un club. Así mismo, de hecho, allá cuando vivíamos allá y llegamos a los congresos, decían, llegaron los pitanguettes. O sea, es como una sociedad privada. Porque se reconocen. Sí, y de verdad, y nos tratamos así como familia, al punto de que muchos vienen al país de turismo y nos buscan, inclusive no conociéndonos, simplemente entran, buscan el contacto y nos dicen, yo soy tal persona, yo estudié en Pitangui, no sé qué, y bueno, sí, realmente es una hermandad. Y cuando tú llegaste al país, luego de toda esta preparación, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el país? Mira, mis primeros pasos fueron en el centro de otorrino, que ahora se llama Centro Médico Otorrino, que es una clínica general. Mucha gente piensa que es un centro exclusivamente de otorrino. Porque empezó con ese concepto. Empezó con ese concepto en los 80, pero fue como todo, reinventándose y cambiando. Es realmente una clínica completa, que cuenta con todo, emergencia, cuidados intensivos, cirugía y todas las unidades diagnósticas, no solamente de otorrino, sino de cualquier otra especialidad. De hecho, por ejemplo, tenemos una unidad cardiovascular que es muy importante en el país. Entonces, o sea, es una clínica general. Ahí estuve alrededor de 10 años, porque ya tengo más de 11 años de formado como cirujano plástico, y entonces, bueno, ahora ya estoy recién estrenando centro, que próximamente, bueno, ya saldrá a la luz pública nombre y el concepto y cómo eso viene a cambiar, a revolucionar y a subir el nivel de la cirugía plástica en República Dominicana. Y cuando empieza su práctica, ¿en qué momento incursiona o empieza a pensar por primera vez en turismo médico? Mira, la verdad es que yo estaba cerrado a eso, y yo te voy a hacer una confesión y se la hice a don Miguel. Yo creo que fuiste tú la primera persona que me presentó en tu página de internet. O sea, cómo tú evaluabas los pacientes internacionales, pacientes que yo estaba cerrado, porque el paciente internacional generalmente no viene preparado para quedarse 21 días, 40 días, 30 días, dependiendo de lo que se necesite por una cirugía. Y me acuerdo que en tu página vi cómo tú evaluabas a los pacientes, o sea, la foto 360 y no sé qué. Y yo dije, como que yo voy a tener que explotar ese nicho. Y de verdad que yo creo que comencé a explotar ese nicho hace unos 3 años. Mis pacientes eran meramente dominicanos y todavía siguen siendo 50 y 50. Eso le iba a preguntar, ¿qué porcentaje? Sigue siendo 50 y 50. Pero 50 y 50 en 3 años es mucho. Es mucho, de verdad. A mí me tocó romper un cascarón. Yo creo que tú eres de las primeras en odontología que viste eso como un buen nicho a explotar. Vine al país por eso. Vine con esa idea. Yo me había ido, luego de que me gradué de odontóloga general, a Estados Unidos. Siempre tuve la visión de irme, mi familia vive allá, parte de mi familia vive allá, y cuando fui allá, me acuerdo que conseguí un muy buen trabajo en un lugar, me voy a reservar los nombres, pero luego visité otro lugar, y cuando yo digo muy buen trabajo me daba estabilidad, y en el segundo lugar no había plazas de trabajo, pero yo estaba fascinada. Por primera vez había visto equipos de cerca que yo no soñaba con tener en ese momento. Y yo le dije, mire, contráteme, yo trabajo gratis. Y él me dijo, ¿de verdad? Y yo le dije, de verdad. Y era latino, por eso entré en eso. Aprovechando mano de obra barata. Él sabe lo mucho que yo todavía lo recuerdo y lo aprecio. Y él me sentó el presente porque era en Miami, y Miami es un hub internacional. Y muchos pacientes de Dubái y de otros países iban a Miami a buscar algo como lo que vienen de allá a buscar aquí. Y yo dije, bueno, pero si de allá vienen a Miami, de aquí pueden ir para allá. Claro, sí. Y bueno, y pensé en el proyecto de Punta Cana, que es un proyecto turístico importante, me impulsé mucho en esa zona, y ahora estoy establecida en la capital, pero es interesante ver cómo usted y otros médicos vamos todos como por separado, incursionando en un mismo nicho, que quizás con un poco más de comunicación y estandarización, yo siempre hablo de eso, una mentalidad más colaborativa entre profesionales, porque requiere un poco de inversión de tiempo, no porque no quieran hacerlo. Y sentar precedentes puede impulsarnos a todos mucho más, incluso puede terminar siendo algo marca país, que tanto se está trabajando ahora mismo.
que de hecho yo pienso que ya nosotros somos marca país. Sí, pero no se está haciendo de manera organizada, No, aunque quien y por debo su... mencionar al doctor Cambiaso aquí, que está haciendo una labor increíble con la Sociedad de Turismo de Salud, que cada día, bueno, las estadísticas que tenemos a mano son gracias a él y a sus esfuerzos dentro de esa sociedad. Pero a nivel privado se está haciendo mucho y yo creo que con unir un poquito más esos esfuerzos, yo entiendo que se pudiera triplicar los resultados. Y se nutre el turismo, se nutre el comercio local, se nutren los hoteles, se nutren los restaurantes, las farmacias, las casas de recuperación, hasta las excursiones de entretenimiento. Porque el paciente que viene a cirugía plástica casi siempre viene y saca unos días antes para conocer, y los pacientes que vienen por odontología no necesitan recuperación casi nunca. Entonces es un paciente que sale de la clínica a pasear. Yo me atrevería a decir, Gina, de que probablemente esa razón turística médica de venir al país es económicamente más beneficiosa para el país que el turismo de recreación. Claro, yo siempre lo he dicho. Porque involucra un sector que el recreativo no involucra, y nosotros sí involucramos el recreativo, que es la parte de salud. Casa de recuperación, área médica, los masajes, el transporte, restaurantes, o sea, y ellos no viajan solos, igual como el recreativo, siempre vienen con acompañantes. Entonces, realmente es algo que el gobierno, igual el doctor Cambiaso con su asociación, deben de poner atención y realmente formalizar. Y a nivel privado, que a veces tienen la ventaja de poder actuar más rápido, con menos burocracia. Yo creo que, y me dirijo a ellos en este momento, en un momento durante la pandemia, aunque estamos empezando a ver la luz al final del túnel, todavía hay una entrada per cápita mucho menor a la normal en el área de turismo. Todavía no hemos llegado a recuperar el turismo que teníamos. Entonces hay que diversificar y salir un poco del cascarón y ver cómo rentabilizar a una minoría que ahora tenemos viniendo, cómo rentabilizar la economía al máximo con ese número menor de personas. Y este nicho, además de que humaniza mucho y es algo que beneficia mucho al que viene, yo creo que es brutal para la economía. Creo que todo el mundo gana. Entiendo que es muy importante, y también la parte económica de eso, o sea, y nosotros somos una zona franca. No hay que atraer. Nosotros exportamos. Sí. Nosotros exportamos belleza. Total. Odontológica y se corre la voz y después viene siempre la familia. Es más, no sé si le ha pasado a usted, pero muchos de mis pacientes vuelven a invertir en inmuebles aquí. Vienen y se compran sus casas de verano, sus apartamentos para venir en vacaciones. Y eso es otro tema. Realmente sí. Bueno, eso yo creo que ya está en la idiosincrasia del dominicano en el extranjero, que le gusta siempre tener su casita aquí. Pero la verdad es que sí, que vienen por nosotros, conocen o reconocen el país de nuevo después de los cambios que han habido y sienten una tranquilidad y dicen vamos a invertir. O sea, que también el sector inmobiliario en alquiler y en venta le conviene. Sí, yo creo que todo el mundo gana. Yo entiendo que sí, de verdad que es un buen llamado el que tú hiciste, y creo que nos beneficiamos mucho, pero el país más. Exacto. Doctor, cuénteme un poquito, ¿cuáles son los tratamientos más solicitados en su práctica? Mira, la verdad es que es muy variable. Yo creo que depende mucho de la época y de lo que yo muestre en las redes sociales. Ok, o sea que yo puedo dirigir. Sí, yo puedo dirigir mi nicho perfectamente, o sea, y lo hago. De hecho, meses que siento que han bajado la cirugía de senos, pues publicito más la cirugía de senos. O sea, publicito, más bien no es la palabra, muestro más lo que puede, cómo una mujer se puede identificar con un caso y cómo ella pudiera quedar. Más bien en fines científicos, publicitar suena feo, por lo menos para mi gusto. Entonces, yo creo que eso es un tema que hay que romper. Sí, esto es un servicio que también merece ser publicado y también merece ser mercadeado. Es como tocarle la puerta a la gente y decirle, mira,
quizás te interese este servicio o quizás lo estás buscando y no sabías que aquí podías recibirlo. Claro. Yo no lo veo para nada antiético, eso es como un concepto que todavía se tiene y hay que empezar por romper eso antes de empezar a hablar de turismo médico. Claro, de hecho en Brasil, cuando me estaba yendo, que ya en el 2009, ya no se hablaba tanto de pacientes, sino de clientes. Y aquí todavía una sociedad tan conservadora, pues todavía le llama la atención. Y bueno, y a mí me cuesta también romper un poquito ese paradigma. Pero la verdad es que en las redes, como yo lo trato de vender o de mostrar, es enseñando cómo la mujer se siente ahora y cómo pudiera verse, identificarse con uno de esos casos que nosotros mostramos. Entonces, yo creo que yo dirijo el nicho y ahora, explotando el nicho de que los pacientes vienen más por contorno corporal, pues es lo que más muestro, la parte de contorno corporal. En una época publicitaba mucho la medicina regenerativa, que era un tema que tú y yo habíamos hablado. Que podemos volver a tocarlo en otro programa. Que no se me olvida que me dijiste, podemos hacer un estudio con el triangulito aquí, que eso se puede reconstruir no sé qué. Yo siempre me quedé con eso. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Doctor, muchas gracias por haber venido hoy. Me quedo con ganas de preguntarle muchísimas cosas más, así que extiendo de nuevo esa invitación a que pronto vuelva y hablemos de todas estas cosas. Pero antes de irse, por favor, yo quiero que usted deje, aunque sé que todavía no tiene un nombre definido, su proyecto es demasiado nuevo, pero dirección y contacto. Ok, sí, de verdad comienzo agradeciéndote por la invitación, el tiempo pasó rápido. Sí. Cuando vine a ver me siento contigo ahí a presentar el programa. Bueno, estamos ubicados en la Roberto Pastoriza, esquina Luis Alberti, en Naco. Súper céntrico. Súper céntrico, de verdad que está bastante bonita la fachada, todo el mundo le llama mucho la atención, vamos a ver las fotos ahora que la van a mostrar, y de verdad que la gente no se imaginaba que eso era una clínica de cirugía plástica, hasta que ahora comienza a ver la gente vestida con pijama de médico. No, es que de verdad pensaban que era otra cosa. Un hotel boutique. Realmente pensaban que era otra cosa y todavía veo a la gente que pasa y mira a ver qué fue lo que inventaron ahí. Se paran y le preguntan, ¿a qué alquilan locales? Exactamente, ¿qué inventaron ahí? Bueno, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Muy agradecida de su visita hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Y pronto seguimos con la doctora Olga Holguín, ortodoncista dental, y también viene con muchísimos temas interesantes, así que no se muevan. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Salud.
Gracias por estar con nosotros todavía después de la pausa. Ahora tenemos a la doctora Olga Holguín. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación en el día de hoy. Yo estoy encantadísima de tenerla en el programa porque además es ortodoncista. Los que no saben, los ortodoncistas son los encargados, dentistas encargados de mover dientes, poner bracers. Pero además de todo, hay un montón de cosas que ellos hacen que a veces la gente no sabe, se enfoca en que solo ponen bracers. Cuénteme un poquito, ¿a qué se dedica un ortodoncista hoy día? Bueno, aparte de la parte convencional y lo que se conoce, que acabas de mencionar, también en etapas tempranas, con los niños, por ejemplo, la parte de la ortopedia maxilar, el uso de aparatos, retenedores, la parte obviamente de los braces y también otras alternativas para aquellos pacientes que a lo mejor ya pasaron por un tratamiento de ortodoncia y hay un poquito de otro diente que se volvió a rotar. O sea que hoy día hay alternativas que no obligatoriamente sea solamente con bracers que usted pueda alinear los dientes de un paciente. Exactamente. ¿Y cuáles son esas alternativas? Algo que he realizado últimamente en aquellos pacientes que llegan a lo mejor con un diente un poquito rotadito y que pasaron muchos años de ortodoncia y no están dispuestos, obviamente. Y pasa mucho eso, que luego de ortodoncia quizá, no sé, no se ponen el retenedor y se le gira solo un diente o dos. Sobre todo en la parte de abajo y adelante de los dientes, los incisivos inferiores, en esta parte de aquí abajo, pasa con mayor frecuencia. Por eso siempre es importante decirle a los pacientes que mientras quiera sus dientes bonitos, siempre hay que tener su retenedor, mantenerlo usando en caso de removible o su retenedor fijo. Pero una de las alternativas, por ejemplo, es utilizar uno de los mismos alambritos que se utilizan en la ortodoncia convencional para alinear, pero por detrás de los dientes. Obviamente no aplica para todos los casos, ahí se selecciona, pero es una gran alternativa y funciona bastante bien. Qué interesante. ¿Y cómo son estos alineadores que menciona? Hay dos tipos. La parte que mencionaba ahora se llaman invisibles. ¿Realmente son invisibles? Bueno, son bastante imperceptibles, o sea que la palabra le va muy bien. Esa es lo que se conocía popularmente como Invisalign, pero son alineadores invisibles u ortodoncia invisible. Porque tengo entendido que Invisalign es una marca. Exacto, eso es como Pampers. Ok, y así todos los pañales decimos Pampers ahí. Espero que no nos escuchen. Bueno, sí, Invisalign ciertamente yo sé que empezó siendo la única marca, fue la creadora de la tecnología. Exactamente. Y tuvo la patente por mucho tiempo, pero ya hay muchísimas compañías que lo hacen, ¿verdad? Sí, incluso ahora mismo yo me encuentro realizando en Dentartis mis propios alineadores, se le hace su scan intraoral a los pacientes, se hace una planificación realizada por mí, que soy especialista en el área, y yo misma fabrico los alineadores que le entrego a los pacientes. Entonces son como unas plaquitas termoplásticas, como las que se conoce para los retenedores muchas veces, pero con activaciones porque los dientes se mueven digitalmente. Entonces es algo que el paciente se puede quitar y poner, pero obviamente con la conciencia de que es un sustituto de la ortodoncia y que debe usarlo una cantidad de horas al día. ¿Qué cantidad de horas? Mínimo yo recomiendo entre 22 y 23 horas diarias. O sea que eso se quita para comer. Para comer e higienizarse y ya. Bueno, tiene lógica, si no presiona el lugar que quiere mover, no se va a mover. Exacto, si no está puesto, no está funcionando. Entonces, ¿Y cuál es la diferencia entre un retenedor y un alineador? Porque yo los veo muy parecidos, entonces quiero que las personas sepan qué diferencia, ¿están hechos de un material diferente? ¿Cuáles son los usos? Uno es un poquito más grueso que otro. En el caso del retenedor es más grueso para ayudar a retener o mantener los dientes en una posición ideal, y el alineador es un poquito más fino, más flexible, pero la diferencia está en que uno está hecho con la posición final de los dientes y solo retiene. El otro entra activo en la boca del paciente porque se hace con un modelo del paciente donde ya los dientes se han movido. Entonces la ideal es que cada alineador, se hace una serie de alineadores, cuando entra a la boca del paciente reproduce los movimientos que estaban programados para ese modelo, por ejemplo. O sea que usted planifica movimiento por movimiento de manera digital. Exactamente. Y luego lo lleva a la confección de los alineadores. Sí,
¿Cada alineador hace cuántos movimientos? 3 movimientos, 4, dependiendo del caso. Muchas veces en anterior funciona cuando tenemos un apiñamiento leve, puede que los movimientos sean más simultáneos, pero... Supongo entonces que la duración del tratamiento depende de la cantidad de alineadores, ¿verdad? Exactamente. Y la cantidad de alineadores varía por caso. Por caso, incluso por eso muchas veces no lo recomiendo en todos los casos. Tengo mis casos seleccionados para ese tipo de tecnología, porque si necesitaría una cantidad excesiva de alineadores, por ejemplo, en un caso, no merece la pena. Entonces ahí es donde yo les recomiendo al paciente algún tipo de ortodoncia convencional que ya ha cambiado muchísimo. Y ¿cómo también, ha cambiado la ortodoncia? Bueno, antes lo que más se usaba, se estilaba, era que los pacientes siempre tuvieran brackets metálicos. En mi época, cuando yo me puse brackets, a mí me tocaron mis 4 o 5 años de brackets metálicos. A mí me tocaron 6. Ya ahora hay brackets estéticos, que son bastante estéticos. Hay brackets de cerámica, hay brackets de zafiro, que son como lo más estético. Hay brackets incluso que no requieren gomitas para agarrar el alambre, sino que vienen con su propia tapita, y dentro, que se llaman autoligados. Y dentro de esos, de igual forma, hay los metálicos y los estéticos, o sea que ha cambiado muchísimo. Incluso los brackets estéticos últimamente han tenido un nivel de aceptación muy alto también por los pacientes, porque son bastante imperceptibles también. Y tengo entendido que son más cómodos, ¿verdad? Son como más pequeños que antes. Que antes, sí. La verdad que ha cambiado mucho esa parte también. ¿Y hay alguna diferencia en qué tan rápido sea un trabajo, si es con una ortodoncia metálica convencional o estética, o con los alineadores? Dentro de la parte convencional, ningún bracket trabaja mejor que otro. Si se llevan el mismo tiempo y demás. Sí, con el asunto de los brackets autoligados, a los que yo me refería, que usan tapita para agarrar el alambre, en teoría, al inicio del tratamiento funcionan un poquito más rápido porque hay poca fricción, o sea, poco contacto entre el alambre y el bracket. Pero una vez se pasa de la etapa inicial del tratamiento, funciona como un bracket normal, o sea que al final, sí, las citas un poquito más cortas porque se evita la parte de amarrar el bracket, sino que uno lo entra, cierra y ya. ¿Y cada cuánto tiempo un paciente que tiene un tratamiento de ortodoncia tiene que ir a la consulta a atenderse? Porque yo sé que son tratamientos largos y requieren cierto mantenimiento, pero ¿qué tan a menudo? Bueno, por lo general yo pongo la cita de los pacientes cada 21 días. Si hice alguna mecánica, algún trabajo en una cita en específica que requiera un seguimiento más de cerca, entonces pongo una cita más cercana de 15 días, a veces un mes. Justo. ¿Y qué pasa si un paciente se vuela una cita o la retrasa? Bueno, en el caso de los pacientes que mencionaba, si hago alguna mecánica delicada, puede descontrolar el caso. O sea que la disciplina es algo primordial para los pacientes que están llevando un tratamiento de ortodoncia. Es así. La verdad que la ortodoncia es bastante delicada y lleva unos estudios. Es bastante profunda. Yo sé que ahora se ha popularizado un poquito la parte de ponerse a lo mejor brackets de lujo, y al final esos pacientes pasan las 1001 y les complican los casos severamente. Vamos a profundizar un poco en esto, porque yo conozco una campaña bien llevada por la Sociedad de Ortodoncia que lucha mucho con esta moda, vamos a llamar moda entre comillas. Es un nicho de personas que entiende que los brackets, lo llaman brackets de lujo, porque son brackets que saben que no necesitan y se lo colocan para mostrar que tienen el poder adquisitivo de poder colocarse ortodoncia, y eso es considerado algo de lujo en ciertos lugares, y se lo ponen por un motivo de competencia. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de colocarse este tipo de brackets? ¿Quiénes los colocan? ¿Y cuál es su recomendación? Mira, la Sociedad Dominicana de Ortodoncia tiene años luchando. Incluso hizo una campaña bastante extensa de pregúntale a tu dentista si es ortodoncista. Porque a pesar de que hay un sector de pongo brackets detrás de un colmado y demás, hay también odontólogos que no son especialistas, que se sienten a lo mejor seguros, diría yo, de colocar una ortodoncia a un paciente sin los conocimientos profundos que conlleva la especialidad. Entonces, la verdad que muchas veces vemos daños irreversibles.
en los pacientes, reabsorciones. Con eso quiero decir que los dientes, las raíces de los dientes, lo que hace que se mantengan en la boca, se reabsorben literalmente. El periodonto, las encías, le dañan muchas veces la cara a los pacientes. Ok, doctora, muchas gracias por estas informaciones. Vamos a una pausa corta y regresamos pronto con la doctora Olga Holguín, ortodoncista. Consejos del doctor Julio Jacín. Si sientes dolor de cuerpo o muscular, toma Dicloplex Forte, lo mejor para eliminar el dolor. Dicloplex Forte es un potente analgésico antiinflamatorio con vitaminas neurotropas. Dicloplex Forte es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bienvenidos nuevamente al programa Hablemos de Salud. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Estamos continuando la conversación con la doctora Olga Holguín, ortodoncista. Nos comentaba sobre la ortodoncia de lujo. Sí. Nos comentaba lo dañino que puede ser eso para el paciente, pero eso me hace preguntarme, ¿qué puedo ver yo si yo me miro al espejo? Esto va para todo el que está escuchando, que puede tener esa pregunta. Si yo me miro al espejo, ¿qué cosas puedo ver en mis dientes que me hagan pensar, ok, tengo que acudir a un ortodoncista? Bueno, si me veo los dientes muy juntos y doblados, los dientes muy hacia adelante, que de perfil, cuando me tomo una foto a lo mejor de lado o me miro al espejo, no me siento cómoda. Cuando siento que estoy mostrando más los dientes de abajo que lo de arriba, que se ven como invertidos, se supone que los dientes de arriba tapan ligeramente los de abajo y van por delante. Entonces cuando vemos algo, la situación invertida, pues entonces ahí también es una señal de que debo buscar algún tipo de tratamiento o en posterior y así. Ok. Y me imagino que también espacios entre los dientes. Creo que es algo que claro, es lo primordial, ¿verdad? Que a veces se ve de frente. Sí, y bastantes espacios. Eso pasa mucho, sobre todo trabajando con un equipo multidisciplinario en la clínica, de que muchas veces llegan los pacientes solamente buscando la parte de las carillas dentales o a lo mejor algún diseño de sonrisa y creen que eso sería suficiente para cerrar todos los espacios que tienen en la boca. Voy a atrever, porque es mi área, la odontología estética, a darle totalmente la razón en eso y a reforzarlo. Las carillas dentales no están hechas para cerrar espacios, no son el tratamiento ideal para cerrar espacios. Hay algunos que son muy pequeñitos y quizás esos, en algunos casos, pueda ser, pero efectivamente llegan a mi consulta y yo cada rato tengo que llamar precisamente a la doctora Olga, que es mi ortodoncista, y ella se encarga de educar al paciente en esta parte. Y yo creo que es una de las cosas que más vemos en la práctica. Bastante. O sea que por eso me encantó que puntualizara eso, doctora. La verdad que van con una idea de quiero la parte estética, entonces no se imaginan que cerrándole todos los espacios que tiene en boca serían unos dientes demasiado grandes, entonces ya ahí se sale de lo estético, de lo funcional también. Como para romper tabúes, que para eso es este programa de Hablemos de Salud, y aquí hay un tabú grande con los costos de la ortodoncia, y disculpe que le ponga el tema, pero quizás no es prudente dar una cifra, pero sí me gustaría saber, como son tratamientos tan largos y algunos de ellos son costosos, ¿por qué son tan costosos? ¿Y cómo un paciente puede ir pagando estos tratamientos? Porque yo sé que usted ha hecho una labor en esto, por eso le hago la pregunta. ¿Cómo un paciente puede saber que todo el mundo puede tener alcance a este tipo de tratamientos? Pero cuénteme un poquito de cómo usted lo hace.
La verdad que no hay que tener miedo en esa parte. Primero que nada brindamos salud, ¿verdad? Entonces eso siempre va a ir primero. Pero la razón por la que son costosos es porque utilizamos materiales de calidad. Entonces el material que es de calidad siempre es costoso. Que es una de las diferencias de los brackets de la doctora Olga y cualquier ortodoncista certificado y apoyado por la Sociedad de Ortodoncia, de los brackets de lujo que le ponen a veces, he escuchado incluso en sitios que ni siquiera son centros dentales. Así que empezando por ahí, ¿verdad? Empezando por ahí. Pero siempre la ortodoncia, como es un tratamiento a mediano, largo plazo, pues obviamente el paciente no se tiene que ver comprometido a hacer un pago del tratamiento completo, sino que obviamente para acomodarlo sí se exige, por ejemplo, a lo mejor un 40% del total del tratamiento y luego el paciente puede ir pagando por cuotas, dependiendo la duración del mismo, y así pues va más cómodo. Perdón. En averaje, ¿qué tiempo tarda? Yo sé que es algo personalizado, pero hay como un rango de tiempo para darle una idea a los televidentes de cuánto puede tardar colocarse ortodoncia o tener el tratamiento completo de ortodoncia. Hay casos muy sencillos donde se está buscando estética, a lo mejor amplitud de la sonrisa, un apiñamiento leve, que eso en 7 meses, 8 meses de tratamiento es más que suficiente. Hay otros un poquito más complejos, de 1 año, año y medio. Pero también están los tratamientos que se salen a lo mejor un poquito de lo que es la ortodoncia convencional, que cuando son esos pacientes que son acompañados de cirugía también, que se prepara al paciente para cirugía, el paciente va a cirugía y luego se continúa un tratamiento postquirúrgico también. ¿Cómo puedo saber si soy un paciente que necesita una conjunción entre ortodoncia y cirugía? ¿Qué tipo de paciente necesita esas cirugías? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, la mandíbula un poco más larga de lo normal, aquellos pacientes que se ven como esta parte proyectado hacia adelante. Exactamente, ¿verdad? Proyectado hacia adelante y también la parte superior muy hacia atrás. Muchas veces se da una combinación o una de las dos. Y lo inverso. En vez de tener aquí muy largo, a lo mejor muy corto y muy proyectado la parte. Muy exactamente. Entonces ahí hay casos donde la solución ideal siempre va a ser un trabajo en conjunto. Hay casos donde debe ser la única vía de trabajo y hay otros donde se puede llegar a un punto intermedio solamente con ortodoncia. ¿Qué pasa también? Entiendo. Y doctora, una pregunta. ¿Por qué se rompen tanto los brackets? Bueno, ahí hay un temita. ¿Es culpa de los brackets o es culpa del paciente? Vamos a buscar culpable ahora aquí. Yo siempre a los pacientes le digo que tiene 5 días de gracia. Lo que no pasa en esos 5 primeros días no debe pasar. Puede ser que en algún momento en la parte clínica, pues puede haber a lo mejor un diente que se humedezca un poco y el operador por X razón no pueda notarlo. Son cosas que pueden pasar, no es lo normal, y hay un problemita de adhesión y el bracket se pueda desprender. Pero eso siempre sale a flote los primeros 5 días. Después de esos 5 días... Esos pacientes y ustedes saben que los que son mis pacientes saben que es así y que los molesto abiertamente con esto en el centro. Llegan diciendo, se me rompió el bracket comiéndome un pan mojado en café. Sí, o sea, totalmente. Siempre es algo blandito. No, siempre algo blandito, lechuga, puré de papa, era una sopita. Siempre es la cosa más suave que no necesita. Mis pacientes honestos, los pacientes que llegan, mire doctora, la verdad es que yo me porté mal. Estaba comiendo caquiña. O tenía, no sé, una menta en la boca. Y me pasó en estos bueno, días. aquí por lo menos nos ahorramos el tiempo de buscar. Sí, claro, vamos a recolocar el bracket. Pero vamos a puntualizar que el pan mojado no rompe bracket. Exactamente, ni el puré de papa tampoco. Entonces, ¿qué cosas puede hacer el paciente para cuidarse de que estas cosas puedan pasar? Yo siempre le doy un listín a los pacientes el día de la colocación de brackets de 0 chicharrón, eso siempre le duele a los pacientes, 0 caña de azúcar,
estoy segura que la mayoría de las personas no se sientan en su casa a comer caña, pero me da muchísima risa que los pacientes siempre les llaman la atención, como en serio, ¿usted le gusta la caña? No, pero cónchale, ahora no puedo. Sí. Cero cosas muy pegajosas, Espérate, chicle. y masticar hielo. Exacto. Vamos a empezar que a ningún diente le conviene masticar hielo, aunque no tenga brackets puestos. Exactamente. Pero parece que ese hielo trituradito que hacen ahora las neveras, eso les encanta. Sí, se ha creado como un hábito con eso, un de, ay, problema en serio, serio. eso sí yo hago mucho. Hay pacientes que tienen como ese hábito de ello, como mucho hielo. Sí, entonces eso, prohibido. Todo lo que sea duro, turrones. Turrones, Incluso los blandos. Exacto. Ah, qué bueno. que lo iba a decir. Exactamente. Y también la parte de incluso los panes no muy tostados, es como todo lo que sea muy crunchy, muy duro, que haya que hacer una fuerza un poquito mayor para morder, entonces nada de eso yo lo recomiendo. Bueno, uno nada. como que ya ve un objeto y uno sabe que puede ser más duro que mi bracket. Exactamente. Bueno, doctora, ¿y qué tipo de higienización y mantenimiento requiere el paciente cuando está atravesando un trabajo ortodóntico? Eso es muy importante. Yo siempre le doy también como ciertas pautas a llevar. Hay cepillos que son específicos para pacientes con ortodoncia, ya que tienen las celditas son en una orientación diferente para que pueda como abrazar el bracket, como digo yo, y hacer una mejor limpieza. Hay un hilo específico para pacientes de ortodoncia para que el paciente pueda en su casa fácilmente o con menos dificultad pasarlo a través del arco y pueda higienizarse correctamente. ¿Y los water picks funcionan para este tipo de...? También bastante el bien. que no sabe lo que eso es, que le puede Eso es como si fuera a tener lo que nosotros usamos en el consultorio, que tira el agua y el aire, pero en casa. Entonces eso tira agua a presión. Sí, son como unos irrigadores de agua. Exacto. Que sirven como sustituto o como un acompañante del hilo dental. Pero es mucho más rápido de usar para quizá los pacientes para de los pacientes de ortodoncia, claro que sí, totalmente. ¿Y pueden utilizarlo entonces? Sí, lo pueden utilizar, con eso no hay problema. Qué bueno saberlo. Sí, y también siempre un acompañamiento en aquellos pacientes que hay que hacerle un control de placa regular para mantenerlo más estable, exacto, limpiezas, ahí entonces entra la periodoncista. ¿Cada cuánto tiempo deben hacerse limpiezas dentales los pacientes con bracers? En muchas ocasiones 2-3 meses, dependiendo del paciente. Hay muchos que por decisión propia, incluso cada 3 meses deciden, sienten que lo necesitan. ¿Qué tipo de edad, rango de edad es un paciente que normalmente requiere ortodoncia o quien sea lo puede necesitar? Quien sea lo puede necesitar, con eso hay un tabú marcado. Incluso los pacientes, los adultos pensaban como que la ortodoncia no funcionaba en ellos o no funcionaría en ellos, y o la que verdad no va con su etapa, que no va con su edad. Claro. He oído eso. Sí, no, también. yo estoy muy bien. Había un rechazo, pero ya eso como que en los últimos tiempos, incluso lo he notado en la práctica también, ha ido cambiando y ya están como más abiertos a la posibilidad de usar una ortodoncia. Yo creo que bien trabajado por los ortodoncistas eso. Sí. Eso habría que irlo cambiando, porque también, aparte de ser un tema muchas veces estético, también pacientes que tienen, por ejemplo, toda su vida con una mordida no funcional y a veces no entienden, dicen, no, yo vivo metida en un gastroenterólogo porque entonces comienza con una buena masticación. O sea, entonces, la digestión comienza en la boca. Claro. Entonces, un paciente mordida que no tenga una buena mordida, que no pueda triturar bien los alimentos, obviamente ahí recae en problemas gastrointestinales, muchas veces un poquito serios por asunto de que no hacen bien la digestión y demás. Entonces, ni se hubiesen imaginado que la causa comenzaba por una mala mordida y que tenía que pasar por un tratamiento de ortodoncia. Y yo creo que es un muy buen tiempo para ponerse bracers si lo necesita, porque como estamos con mascarillas todo el día, no se ven. Exactamente. Así que el que se lo ha dejado de poner por eso no tiene excusa. Doctora, claro, por favor, comparta con nosotros y con los que están escuchándola, si la queremos contactar, por qué vías, redes sociales, teléfono, dirección. Me pueden contactar por Instagram, doctora Olga Holguín, DRA Olga Holguín, por vía de WhatsApp o teléfono al 809-540-5919, y estamos ubicados en la Max Enríquez Ureña, número 29, en la Plaza Román, segundo nivel.
Ay, qué chulo, muy céntrico también. Sí, también, bastante. Doctora, un último consejo que quiera dejar para los oyentes. Bueno, que nunca es muy tarde, siempre es importante mantener una buena función, una buena mordida, mejorar la estética, eso siempre es como un plus al realizarse un tratamiento de ortodoncia, o sea que si tienes espacio entre los dientes muy doblados, este es el tratamiento ideal para ti y es la mejor época para hacerlo también. Pues muchas gracias, doctora, por haber venido hoy. Gracias por la invitación. Y la esperamos pronto nuevamente por acá. Está bien, Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros durante todo el programa y espérennos una nueva entrega la semana que viene de Hablemos de Salud. Thank you.